Thank you everybody who is attending this event. I'm gonna be speaking in Spanish most of the time, so I will appreciate if you guys use the simultaneous interpretation feature. I'm just gonna explain really quick how those works, then I'm gonna explain it in Spanish, and then I'm gonna proceed to start the panel. First, we have pizza outside. We're running out of it, so be mindful of that. If you want to go out, please wait until the end of the panel to go out. It's a matter of respecting the panelists that we're having to here. And if you are eating, please take your garbage outside. We had some problems yesterday with that, so make sure to take whatever you have in front of you, Coke, plates, napkins, please throw that outside. And that's it. For simultaneous interpretation, you have the QR codes in front of you. The only thing that you need to do is to scan those QR codes and have your headphones with you with your phone, and then you will benefit from the simultaneous interpretation. Please try to have the headphones already connected to the device, because that way we ensure that the sound is not disruptive towards the panel. Ahora en español, muy rapidito. Lo primero es que si tienen platos, servilletas, latas enfrente de ustedes, se aseguren de botar todo eso en la basura afuera. Si van a salir, por favor, no lo hagan sino hasta el final del panel, por un tema de respeto con los panelistas. Y para la interpretación simultánea, lo único que tienen que hacer es escanear el código QR que tienen enfrente de ustedes. El código QR les permite tener acceso a la interpretación simultánea en Zoom. Lo único que les vamos a agradecer es que, por favor, tengan los audífonos ya conectados al teléfono o computadora, para que así nos salga el sonido del device, del equipo. Muy rápidamente, quiero primero agradecer a Federico Gaitán, quien tuvo la iniciativa de traer este panel al programa de verano y al mes de los derechos humanos. Este es un panel que va a estar proyectando una película, o parte de la película, porque la película en realidad dura unas 3 horas, y el panel no tiene suficiente tiempo como para que podamos cubrir las 3 horas. Pero vamos a estar proyectando una parte de la película y vamos a estarla comentando con el panel de lujo que tenemos acá enfrente. Esta es una película que tiene contenido inédito de 3 horas, de todas las horas del juicio de las juntas en Argentina, y vamos a estar proyectando primero el tráiler y vamos a estar proyectando una parte de la película. Como les comentaba, Federico es candidato a doctorado aquí en American University Washington College of Law, cuenta con una maestría también de esta institución, y asimismo es egresado abogado de la Universidad de Buenos Aires. Adicionalmente, me gustaría presentarles a Isabel Miñones. Isabel tiene una maestría también en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador en Buenos Aires, Argentina. Tiene un Graduate Certificate en Estudios Paralegales de la Universidad George Washington, y tiene una carrera extensiva en Desarrollo Internacional y Derechos Humanos. Ha servido como asociada latinoamericana para temas de Internet y Derechos Humanos en Washington, D.C., y es miembro del Centro de Derechos Humanos y Estudios Sociales de Argentina, el CELS. Ella ha trabajado también como oficial de cofinanciamiento del Banco Mundial, ya es retirada, y es una de las familiares de personas desaparecidas en Argentina, así que tiene muchísimo que decir. Igualmente les quiero presentar un invitado muy especial que está online, que es Ulises. Ulises comenzó su vida laboral en el cine en 1991, se desempeñó inicialmente como actor y eventualmente con cortometrajes de amigos y colaboradores en tareas técnicas como asistente de producción y tiracable en videoclips y producciones. Su primer trabajo de gran envergadura fue la superproducción Evita, dirigida por Alan Parker, donde tuvo a su cargo el ilustrado de 5.000 pares de botas. A partir de esa experiencia formó parte del equipo de rodaje de Budapest y Londres, y en su regreso a Argentina trabajó en 7 años en el Tíbet. Desde 1998, Ulises de la Orden lidera su propia productora, Polo Sur Cines, a través de la cual ha desarrollado y realizado sus propios proyectos cinematográficos, filmando en países tan diversos como Hungría, Francia, Inglaterra, India, Hong Kong, China, Canadá, Estados Unidos. Ha dirigido y entrenado 9 largometrajes: Río Arriba, Tierra Adentro, Desierto Verde, Mujer Entera, entre otros, y eso incluye, obviamente, este documental de El Juicio. Entonces, lamentablemente no está aquí presencialmente con nosotros, pero está online y nos está acompañando. Ulises, muchas gracias por estar ahí. También vamos a contar con la presencia de uno de los profesores más distinguidos de American University Washington College of Law. Lo tuvieron ayer en el evento sobre el panel independiente y está también el día de hoy. Gracias, profesor Juan Méndez, por estarnos acompañando. Él es profesor
de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en residencia aquí en American University Washington College of Law. Este fue su último semestre, se retiró, pero está aquí con nosotros, lo cual apreciamos mucho, que todavía sigue trabajando bastante con nosotros. Sí, por favor. Y entre muchas de sus cosas, como saben, fue relator contra la tortura de Naciones Unidas, ha sido Faculty Director del programa contra la tortura de WCL en el Centro de Derechos Humanos, y tiene un currículum muy grande, profesor, no le hago justicia si lo leo. Pero bueno, Federico igual va a decir más detalles. También quiero obviamente agradecer a la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en particular a los profesores Diego Rodríguez Pinzón y a la profesora Claudia Martín, y a la profesora Claudia, que ha estado muy pendiente de este evento. Obviamente, como saben, la profesora Claudia es argentina, y a todos creo que en Latinoamérica nos importa mucho lo que pasó en Argentina por el nunca más, y hoy día también estamos viendo otras dictaduras en otros lados y tenemos que mantener el nunca más, y creo que el evento de hoy, como lo dirá Federico más adelante, tiene que ver con promover la memoria histórica en Argentina. Entonces, le paso la palabra a Federico y luego vamos a tener eventualmente la proyección de la película. No se preocupen, ya vamos a llegar. Gracias. Bueno, gracias. Hola, ¿se escucha bien? Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Es un honor darles la bienvenida acá a American University Washington College of Law en el marco del Mes de los Derechos Humanos y de las actividades impulsadas por la Academia en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Quiero agradecerle especialmente a Claudia, a Diego y a toda la Academia y a todo el equipo que trabajó, a Tatiana, a Ronald, a Gabriel, a Padon, a Cristina y Violeta, y agradecerles especialmente por su compromiso constante y por las iniciativas recientes, el éxito que tuvimos ayer con el panel y la semana pasada con el MUTCOR, que fue algo increíble, con una participación internacional ejemplar. También mencionar que está presente desde Buenos Aires el director del Centro de Derechos Humanos, Leonardo Filippini, y bueno, Ulises de la Orden, que nos está acompañando desde allá. Nuestra universidad, y en especial el programa de Derecho Internacional y el LLM, está reconocida globalmente por su liderazgo en Derecho Internacional y Derechos Humanos, pero más allá de los rankings, a mí me interesa destacar algo, que es que acá los derechos humanos no solamente se enseñan, sino que se piensan y sobre todo se ponen en marcha. Hoy nos convoca lo que me gusta definir como un ejercicio de memoria activa, un ejercicio de memorialización, un acto de memorialización que articula arte, derecho y archivos como mecanismos para la producción de verdad, el reconocimiento institucional y la resistencia frente al olvido. Este evento se inscribe dentro de lo que la literatura especializada, la literatura académica y los organismos internacionales, como la Relatoría de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, han conceptualizado como el quinto pilar de la justicia transicional, que es la memorialización. Contrario a lo que suele asumirse, la memoria no es un gesto simbólico, es una dimensión jurídica y política esencial, como sostuvo Pablo de Grief, uno de los relatores de esta relatoría ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los estados tienen la obligación de adoptar políticas públicas de memoria como parte de sus compromisos de justicia y reparación. Pablo de Grief dice: sin reconocimiento institucional de las víctimas y de la verdad histórica, las garantías de no repetición carecen de sustento estructural. La memoria, entendida como práctica social y deber estatal, cumple funciones normativas, pedagógicas y transformadoras, valida el sufrimiento de las víctimas, impugna el negacionismo y educa para el nunca más universal. En Argentina, por ejemplo, la resignificación del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la Escuela Mecánica de la Armada, ESMA, hoy sitio de memoria y patrimonio mundial de la UNESCO, ha sido clave para consolidar una democracia basada en una cultura de derechos humanos, pero también para preservar la verdad histórica y prevenir nuevas formas de impunidad. Esto es muy importante porque esta política de memoria se vuelve aún más urgente frente a discursos negacionistas y a los retrocesos en materia de derechos humanos que estamos viviendo en la actualidad. Como afirmó Fabián Salvioli, otro relator especial de la relatoría que les acabo de mencionar, la memorialización no puede reducirse a un acto conmemorativo, sino que debe entenderse como una obligación jurídica del Estado vinculada a la garantía de no repetición,
especialmente cuando es impulsada por las propias víctimas y sostenida por mecanismos institucionales eficaces. En ese marco, es un privilegio anunciar que hoy vamos a llevar adelante este ejercicio de memorialización por primera vez en Washington, D.C., ciudad sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA y de otros organismos, y centro neurálgico de la diplomacia internacional, para proyectar fragmentos de la película El juicio de Ulises de la Orden. Este documental reconstruye el juicio a las juntas militares de 1985 en su 40 aniversario, a partir de grabaciones originales que fueron resguardadas durante años por temor a un retroceso autoritario y golpes de Estado. Gracias al trabajo de Ulises y al apoyo de instituciones argentinas como Memoria Abierta, la Fundación Luisa Gravedian, la Defensoría del Pueblo, entre tantas otras, Ulises restauró a través de un proceso de digitalización estas filmaciones y los devolvió a la comunidad como herramienta de memoria, justicia y educación. Pero este evento, además, tiene otra faceta que es un acto de documentación y de donación de documentación. Hoy presenciaremos la donación de documentos personales por parte de Isabel Mignone, activista de derechos humanos e hija de Emilio Mignone, a quien hoy homenajeamos, referente clave en la lucha por los derechos humanos en Argentina y en la región. Estos documentos que su familia conservó del juicio a las juntas van a ser recibidos por Adine Postar, la directora de la Pence Law Library, donde serán preservados como patrimonio académico y jurídico de acceso para todos y todas los estudiantes de derechos humanos que quieran tener conocimiento acerca de esos documentos. Y finalmente, es un honor contar con la presencia de Juan. Juan Méndez tiene un currículum muy vasto, fue relator de las Naciones Unidas contra la Tortura, primer asesor del Secretario General de las Naciones Unidas para la Prevención de Genocidio, actual comisionado de la Comisión Internacional de Juristas, y también es mi faculty advisor en el programa del SJD. Mi tesis aún en curso y explora cómo procesos de justicia transicional, como el argentino, centrados en verdad, justicia y memoria, pueden contribuir a prevenir atrocidades masivas y fortalecer el derecho internacional desde la práctica de la sociedad civil. Esta proyección está muy relacionada a mi tesis y a las conversaciones que venimos teniendo con Juan, y no solo tiene un valor simbólico, sino que es parte de un trabajo académico profundo que se viene realizando en materia de justicia y prevención. No los quiero aburrir más, con esto vamos a dar inicio a este ejercicio de memoria, la proyección de la película, luego escucharemos las reflexiones de Ulises, de Isabel, y el cierre con Juan Méndez. Muchas gracias. Bien. Big share screen. Big share sound. And then share. And go back. And this full screen. Declara y abierto el acto para la realización de la audiencia prevista y que se sigue a los siguientes oficiales generales de las Fuerzas Armadas en situación de retiro. Señores jueces, la comunidad argentina en particular, pero también la conciencia jurídica universal, me han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia. Señores jueces, respetuosamente les digo, no están capacitados para actuar en reemplazo del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Más que un proceso a las juntas militares, tendría que serlo a la veleidosa sociedad argentina. Mi esposa lo fue a ver al general Lanusse cuando yo estaba desaparecido y le dijo, mire señora, si yo pido por él es peor. La orden de aniquilar autorizaba a torturar a los detenidos para obtener información y aún eliminarlos físicamente. Soy un militar. Me determinaban un blanco y yo accionaba las armas. Con oficiales encapuchados y todos o muchos de ellos al margen de la ley. Empezó a darle, dijo. Me colocaba agujas y después les pasaba picana a las agujas. Una sesión que debe haber durado aproximadamente 4 horas porque la hizo con toda lentitud. Y la piba me dice, fue con un soplete y con los cigarrillos. Me ponen una pistola en la vagina. Yo estaba embarazada. Esperaré serenamente, con tranquilidad espiritual y de conciencia, el juicio de Dios
y de la historia a mi conducta. Mi hijo también merecía un juicio. Este juicio lo merecía mi hijo. ¿Por qué no? El enemigo está realmente delatando miedo, porque saben que las Fuerzas Armadas de hoy son capaces de derrotarlos como lo fueron las Fuerzas Armadas de ayer. Señores jueces, más allá de toda justificación, de todo perdón, de toda amnistía, la historia no los absolverá. Silencio en la sala. Personal policial, desalojo en la sala. Tomen asiento. Se declara reabierto el acto y se concede la palabra a la defensa del teniente general Galtieri. Jiménez de Azúa, siempre en la buena doctrina, también señala, por su parte, que es lícito resarcirse con los bienes del enemigo de los gastos de la guerra. Y no solo ello es lícito, sino aún después de la victoria y asegurada la paz y la tranquilidad, se puede todavía vengar la injuria recibida de los enemigos, escarmentarlos y castigarlos por las injurias inferidas, porque añade, solo se podrá conseguir la paz y la tranquilidad, que son el fin de la guerra, a no ser castigando a los enemigos con males y daño, con los cuales se escarmienten y no vuelvan otra vez a cometer excesos. Los grupos que trabajaban eran grupos especiales. Después se empezó a integrar gente que iba voluntaria, porque se les pagaba más y porque esa gente volvía con cosas de los secuestros. Fundamentaban que eso era el botín de guerra, que estaba totalmente justificado y que ellos merecían por el sacrificio que tenían que cumplir. Y en los vehículos nos llevaron a nosotros, las personas, y en los camiones cargaban todas las cosas de la casa, puerta, ventana. Era una prefabricada, se llevaron todo lo que había, la prefabricada, la cocina, todo, heladera, biblioteca. Algunos libros que después cuando hice el recuento vi que me faltaba, por ejemplo, el libro de cocina de doña Petrona C. de Gandulfo. Me sustrajeron una peluca, un grabador, un sacón de cuerina negro. Barredora, televisor, plancha, secador de pelo, radio y toda la ropa interior. La ropa mala o vieja la tiraban en los baños de la cuadra y era repartida entre todos los detenidos. Pero la ropa buena a veces la traían ellos mismos. El testigo expresó que cuando encontró gente armada en su estudio, él dijo, ¿quiénes son ustedes? ¿Son ladrones? Mi pregunta es, ¿qué lo hizo sospechar de que podría tratarse de otra razón la presencia de esos individuos en su estudio? ¿Puede contestar? Sí, al principio me dijeron policía, manos arriba, pero cuando he visto que me robaban todo lo que tenía, supuse que eran ladrones. Silencio en la sala. Volvemos a mi casa y sentado en un banco y escuchaba una radio del vecino que decía que habían ganado la guerra. Y yo desolado me preguntaba quién la perdió. El pueblo. Me faltó todo. Desde el calzón de mi señora hasta el magiclí de la cocina. Dije que allí habían habido 4 delitos: violación de domicilio, intimidación con armas, secuestro y robo, porque esto es lo más grotesco que puede haber pasado. Eran vulgares ladrones rateros, pero no de los rateros rateros,
sino de los rateros de la represión, señor presidente. Es muy difícil saber realmente las causas finales por las cuales una persona era eliminada o no. A veces uno escuchaba interrogatorios, por ejemplo, sobre recuperar algún cheque, algún pagaré, algún documento. Se escuchaba transferencia de empresa o de una propiedad o de un vehículo. Llegaron con un herido y lo interrogaron. Le preguntaban únicamente sobre qué cantidad de dinero había en la casa. Parece que el hombre torturado y herido de esta manera confesó que en el interior había la suma de $150.000. Eso generó una tremenda disputa entre los oficiales del Olimpo. Algunos se fueron a las manos, otros exhibieron armas, porque cuando hicieron el recuento no había más de $20.000. Si usted nos da esa guita, le dejamos a su hija, a su hijo y a su nuera, por la novia de mi hijo. A su yerno no, porque la guita no alcanza. ¿No tuvo nunca más noticia de sus hijos? No, para nada. Justamente acá viene la verdadera causa, doctor. Se puede distinguir claramente que la motivación no era política, sino que era una motivación estrictamente patrimonial. 40 millones de pesos para salvarle la vida a mi esposo. Comenzaron pidiéndome $80.000, luego de mutuo acuerdo, porque yo esa cifra no estaba en condiciones de pagar, me aceptaron que pagara $10.000. Se me pidió un rescate de $250.000. Vamos a poner en libertad a Gerardo Gatti a cambio de $2 millones. Una persona canosa, de ojos verdes, cejas negras, estaba encargada de administrar para Macera propiedades que habían sido robadas a personas secuestradas. Se apoderaba el grupo de tareas de esas propiedades y se vendían, y que incluso se montó una inmobiliaria que funcionaba en el barrio de Belgrano para administrar esas propiedades. La pregunta que le formulamos es la siguiente. Si en representación de la Cámara Argentina de Comercio concurrió a la reunión convocada el 11 de abril de 1980 por el Ministerio del Interior. Sí, señor. El grupo de dirigentes que concurrimos manifestamos nuestra conformidad con haber terminado con el tema de la subversión. La entidad que nosotros representábamos es una entidad una asociación civil que reúne a empresas vinculadas con el comercio, la industria. Hay bancos también y compañías de seguros, son socias de esta Cámara. Nosotros expresamos el agradecimiento de los miembros de la Cámara de Comercio a las Fuerzas Armadas por su acción en la lucha contra la subversión. ¿Se les explicó de alguna manera que en la lucha contra la subversión de izquierda se hubiera utilizado como método la aprehensión ilegal de personas, la aplicación de tormentos y eventualmente la desaparición física, la muerte de los terroristas? ¿Puede contestar la pregunta? Para nada se habló de ese tema ayer. Tengo que entender que esto era lo que le agradecieron a las Fuerzas Armadas entonces. Evite hacer todo tipo de comentarios, doctor Estracera. Su testimonio terminado, puede retirarse. Entramos a las oficinas y empezaron a pedirme todas las acciones de las sociedades en las cuales yo pertenecía, los libros de actas, libros de asamblea, documentación, títulos de propiedad. Me pusieron en el cepo, en la prisión de encausados de Campo de Mayo, y ahí empezaron los interrogatorios. Y descubrí que las preguntas eran confeccionadas por las dos Gestapos que tuvo este régimen. Una ubicada en la Comisión de Valores a cargo del doctor Juan Alfredo Echevarne y la otra ubicada en el Banco Central a cargo del doctor Cristian Zimmerman. Y que tenía conocimiento de todo lo que sucedía el general Videla, el general Arguindegui, el general Viola. Permiso, señor presidente. Doctor. Quiero poner en su conocimiento que durante el desarrollo de esta audiencia, los vencedores en la guerra contra la subversión han formulado 2 llamados amenazantes a la Fiscalía, atendidos por el personal. Nada más, señor presidente. Se tiene presente.
Doctor Fromen. Sí, señor presidente. Si el fiscal podría precisar quiénes son los vencedores o los nombres de las personas que recibió los llamados. No es necesario, doctor Fromen. Esta es una cuestión que, si bien preocupa profundamente al tribunal, es ajeno al proceso en sí mismo. De modo tal que esto se considera suficiente lo que ha dicho el fiscal. Gracias. No, simplemente para señalar que las defensas también sufren ese tipo de problemas, solamente que no lo ponen de manifiesto. Suficiente, doctor. Bueno, vimos un pequeño fragmento de las 3 horas y media que tiene este documental y lo tenemos a Ulises en Buenos Aires. Uli, ¿nos escuchás? Los escucho muy bien. Buenos días. Gracias, buen día, gracias, bienvenido y tenés el espacio para hacer tu presentación. Bueno, les presento brevemente de qué se trata la película. Como ustedes ya saben, es sobre el juicio de las juntas militares que se hizo en Argentina a los comandantes de la última dictadura en el año 85. El juicio fue enteramente grabado por las cámaras del canal público de televisión y se generaron 530 horas de material audiovisual que hasta que nosotros lo trabajamos en este proyecto, que fue estrenado en el año 23, ese material estaba prácticamente inédito. No se había usado en su totalidad jamás, ni nadie lo había recorrido en su totalidad las 530 horas de la forma que lo hicimos nosotros, con el objetivo de construir esta película, El Juicio, que cuenta la historia de lo que sucedió en el Salón de la Corte en el año 85, exclusivamente a partir del archivo. No hay ningún tipo de agregado, no hay entrevistas, no hay voz en off, está construida exclusivamente con el archivo. Para esto, nosotros tomamos algunos puntos fundamentales que nos sirvió o nos apropiamos del alegato del fiscal o de la fiscalía con el objetivo, en nuestro caso un objetivo narrativo, en el caso de la fiscalía un objetivo judicial, de probar el plan sistemático, básicamente, y probar que estos 9 comandantes imputados eran responsables de delitos que se habían cometido casi con seguridad en momentos y en lugares donde ellos no habían estado. Entonces, con ese lineamiento, nosotros tomamos 18 puntos fundamentales y dividimos de ese modo la película en 18 capítulos. La película dura 3 horas y más o menos cada capítulo tiene en torno a los 10 minutos. Ustedes vieron recién, en primera instancia, un tráiler de la película, que es una herramienta de presentación nada más, y en segunda instancia vieron un capítulo que se llama Estrictamente Patrimonial. Nosotros, a la hora de abordar el material y de abordar este archivo, sabíamos por la investigación previa y por la experiencia vital, digamos, yo diría que todo lo que había sucedido durante la dictadura, o por lo menos lo que era visible hasta el año 23. No es que desconocíamos algo. Sin embargo, este archivo, que tiene ya 4 décadas de antigüedad, nos brindó algunas cosas que solo las puede brindar un archivo audiovisual. Lo primero que nos llamó la atención y que nos sorprendió y que nos hizo muy difícil el proceso de trabajo inició con la visualización y catalogado total de las 530 horas, que nos llevó a un equipo de 3 personas trabajando tiempo completo, 8 meses de trabajo, solo de visualización y catalogado. Y lo primero que descubrimos es que los testimonios de víctimas y sobrevivientes estaban dichos a flor de piel. No sé si eso es traducible. Estaban dichos de una forma donde la emoción estaba por delante del recuerdo en los testimonios, de la memoria.
Y eso fue una de las cosas que eso no puede aparecer en un texto. Yo puedo contarles a ustedes, como estaba dicho, pero la emoción solo la van a transitar si pueden eh, empatizar con el testigo que está hablando en ese momento, ¿no? Así que esa cuestión la cuestión emocional estaba por fuera de nuestro conocimiento. Tuvimos que experimentarla de alguna manera. Y eso hizo que el trabajo fuera arduo, digamos, ¿no? Porque era todos los días ver entre 4 y 6 horas de testimonios con delitos completamente aberrantes, ¿no? Y luego había ya en el juicio en el año 85 algunas cosas que para la justicia argentina, o por lo menos para la sociedad argentina, fueron llegando mucho tiempo después. Los delitos contra los niños, por ejemplo, los delitos sexuales contra mujeres, hombres y niños, y que todo eso son distintos capítulos de la película. Y lo que nos llamó poderosamente la atención fue cómo en el juicio se trabaja eh, lo que yo diría fue el objetivo primordial de la dictadura, que fue, como se llama el capítulo, estrictamente patrimonial. Había, a mi entender, un objetivo que estaba más allá de lo político y que tenía que ver con el hacerse con todo el capital y todos los recursos de la nación. Y se puede ver en el capítulo que acaban de ver, estrictamente patrimonial, cómo en toda la línea de comando se operaba de la misma manera, ¿no? Lo que se llama la patota, que eran los grupos de tareas clandestinos de las Fuerzas Armadas, esos hombres que ejercían esos allanamientos ilegales, digamos, cómo saqueaban las viviendas. Y de ahí hasta la línea más alta de comando, con apropiación de empresas, campos, paquetes financieros, etcétera. Y en toda la línea de comando, a cada nivel, siempre había escenas de pillaje. Eso nos sorprendió y le dedicamos un capítulo de la película porque nos pareció que eso estaba en el archivo y quizá no estaba todavía, y yo no sé si está en la memoria colectiva, digamos, ¿no? Es tan atroz la magnitud del delito, ¿no?, contra la humanidad, que a veces se nos pierde ese objetivo económico que tenía como final todo este sistema. Bueno, más allá de esto, creo que la película amerita ser vista en su totalidad. Los invito a que la hagan, a que la vean. La película funciona como una puerta de entrada, creo yo, a el conocimiento o el estudio de lo que nos pasó a los argentinos en los 70 y qué es lo que comenzamos a hacer con eso que nos pasó a partir del año 85, con algunos prolegómenos. Hubo algunos juicios previos, el caso del almirante Chamorro, por ejemplo, pero el juicio de la Junta funciona, a mi entender, como el cimiento donde luego se construyó un enorme proceso de justicia que continúa hasta el día de hoy, y yo creo que va a continuar hasta que no quede más nadie a quien juzgar vivo. Y quizá aún después de eso todavía continúe, porque hay delitos que se siguen cometiendo, como por ejemplo los centenares de niños que todavía faltan aparecer, que fueron apropiados durante la dictadura. Entonces, creo que el juicio de las juntas es fundamental para entender todo eso. En estos 40 años ya han habido grandes avances y grandes retrocesos, no es un proceso lineal.
Creo que nuestro proceso de justicia hubiera sido inviable sin la existencia de organizaciones, fundamentalmente Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y una gran cantidad de organizaciones de derechos humanos que acompañaron su lucha desde el inicio, aún durante la dictadura. Y creo que ya al día de hoy, después de un enorme trabajo de todas estas organizaciones, creo que la sociedad argentina, más allá de los vaivenes políticos, entiende y toma este proceso de justicia como un hecho nacional del cual tenemos que sentirnos orgullosos. Esto fue lo que a mí me motivó a hacer la película, a contar el juicio a las juntas, que de alguna manera, hasta que apareció El Juicio y la otra película, la película de ficción Argentina 1985, estaba un poco soslayado. Había algunos textos, y hay algunos textos que hablan sobre el juicio a las juntas, pero estaba un poco fuera de agenda. Creo que estamos, Fede, no sé cuánto tiempo tengo. A mí me gustaría ver toda la película y escucharte más, pero tenemos algunas limitaciones de horario y te quería agradecer un montón. Creo que yo la vi 2 veces y vale la pena esas 3 horas, y tal vez en el futuro, Claudia, ¿no? Podemos ver de proyectarla toda. Así que dejemos este canal abierto, Uli, para ver si más adelante podemos proyectarla toda. Pero me parece que hoy ya hicimos un poquito de historia mostrando el tráiler y algunas imágenes por primera vez acá en Washington. Vamos a seguir con... Un aplauso. Bueno, te aplauso. Muchas gracias. Vamos a seguir, Isabel, con la segunda etapa de este ejercicio de memoria activa. Y Isabel Miñone va a hacer una presentación y luego haremos la entrega de la documentación a Dean Poster. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Felicitaciones a Ulises de la Orden por el documental El Juicio, que en su totalidad hace un mes. Es un honor también compartir la mesa con el profesor Juan Méndez, que es no solo amigo de nuestra familia, sino que fue un gran amigo de mi padre por muchos años hasta que él falleció en 1998. También agradezco a la Escuela de Derecho de American University y muy especialmente a la Academia de Derechos Humanos y a Federico Gaitán porque me hayan invitado a participar en esta mesa redonda en conmemoración de los 50 años del comienzo del juicio a los militares argentinos. El 14 de mayo de 1976, a las 5 de la mañana, mi hermana Mónica fue detenida por hombres armados que dijeron ser del ejército. Después supimos que fue la Marina. Fue secuestrada en el departamento de nuestra familia, en la avenida Santa Fe, en la ciudad de Buenos Aires. Dijeron que se la llevaban por 2 horas para averiguar sobre otra persona. Inclusive, Mónica se llevó dinero para regresar luego en lo que en Argentina llamamos colectivos, o sea, transporte público. Mónica era psicopedagoga, tenía 24 años y trabajaba con niños y adolescentes en un hospital y también era asistente de cátedra en la Universidad de Luján, donde es la familia Mignoni. Luján es una ciudad que queda a 71 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Mónica también hacía trabajo social en la villa del Bajo Flores y habíamos misionado en zonas indígenas en el sur de Argentina. Además de Mónica, esa madrugada se llevaron a un grupo de amigos que también trabajaban en la villa y habían ido al sur con ella. Las personas eran María Marta Vázquez Ocampo, César Lugones, Beatriz Carbonell, Horacio Pérez Weiss, Mónica Quinteros, que había sido monja en el colegio que nosotros asistimos de la Misericordia en la calle Cabildo en Buenos Aires, y ella un día le dijo a la Madre Superiora
Dios me ha llamado a hacer política y entregó sus hábitos. Quiero agregar que ella era hija de un capitán de la Armada, Omar Quinteros, que declaró en los juicios, y él había sido profesor del almirante Macera, y aún cuando él fue a reunirse con Macera, Macera le negó que la Armada la tenían a Mónica Quinteros. Y la otra persona era María Esther Loruso. Mi madre Angélica Sosa y mi padre Emilio Mignone enseguida se pusieron en acción contactando amigos, conocidos, sacerdotes que vivían en la villa, obispos, miembros de las Fuerzas Armadas. Mi madre, que era educadora, fue una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, y mi padre, que era abogado, primero formó parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y luego, en 1979, fue uno de los fundadores del Centro de Estudios Legales y Sociales, que se conoce por CELS, y 4 de las personas que fundaron el CELS eran también abogados. Uno de ellos, Augusto Conte, que fue también muy conocido, y cada uno de ellos, Augusto, tenía un hijo desaparecido, y los otros tenían un hijo o una hija. O sea, Emilio fue presidente del CELS hasta su muerte, y hoy el CELS tiene un equipo de trabajo de 70 personas que aborda varios temas, entre ellos justicia y seguridad, litigio, defensa legal, justicia económica. Mis 3 hermanos y yo apoyamos a nuestros padres en nuestra medida. Como hoy estamos aquí para recordar el juicio a las juntas, me voy a referir a algunas anécdotas sobre la actuación de mi padre, que no son tan conocidas, y unos comentarios que ilustran las dificultades y los éxitos de aquellos tiempos, en que empezaba a actuar respetando a las instituciones, animando el espíritu de la justicia y la democracia que empezaba a crecer en la sociedad. El presidente Alfonsín asumió el 10 de diciembre de 1983 el Día Internacional de los Derechos Humanos y casi inmediatamente declaró que serían enjuiciadas 3 juntas militares por las violaciones de derechos humanos y se establecería una comisión presidencial para investigar la desaparición de personas durante la dictadura militar. Los aplausos no cesaban cuando hizo esos anuncios. Pero el presidente Alfonsín no quería que los integrantes de las juntas militares acusados de violar los derechos humanos fueran juzgados en las cortes civiles. Temía la reacción de la casta militar, que se sentía que amenazaba a la democracia por los juicios declarados por Alfonsín. Así el presidente envió al Congreso un proyecto para modificar el Código de Justicia Militar, para modernizarlo y también asegurar que los integrantes de la Junta serían juzgados por jueces militares y no por jueces civiles. El movimiento de derechos humanos pensaba que juzgar a los líderes militares en la corte militar era absurdo, pues los jueces tendrían algún tipo de relación con los militares acusados y que afectaría su objetividad, y eso llevaría a errores jurídicos. Todo el movimiento de derechos humanos, madres, abuelas, la APDH, que era la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el CELS, Pérez Esquivel, que fue Premio Nobel de la Paz en 1980, se opusieron a la reforma del Código Militar propuesta por el gobierno de Alfonsín. Mi padre aquí jugó un papel que algunos pueden considerar equívoco, pero estaba alineado con el objetivo principal del movimiento de derechos humanos, de que los militares acusados de violaciones de derechos humanos fueran juzgados por una corte civil. Sin apartarse públicamente al rechazo total de la propuesta de reforma del Código de Justicia Militar que quería el movimiento de los derechos humanos, cuya unidad se quería proteger, Emilio, en sus contactos con los legisladores del gobierno y la oposición, puso su empeño y prestigio
no en rechazar de plano la reforma del Código Militar, sino de cambiarla apoyando las dos cláusulas. Primero, establecer plazo para que los jueces militares a cargo del juicio lo comenzaran. Segundo, si no se cumplía con el plazo, los juicios pasarían a la Corte Civil. La reforma del Código Militar, con esas modificaciones, fue aprobada por el Congreso y lo que aconteció fue lo que muchos esperaban. Los jueces militares dijeron que no tenían suficiente información para juzgar sus casos y que necesitaban más tiempo. Al no cumplirse los plazos, intervino la justicia civil y los militares fueron juzgados en la Corte Civil y así se abrieron las puertas para la consolidación de la justicia en Argentina. La segunda fisura que se abrió en esos años entre el gobierno democrático de Alfonsín y el movimiento de derechos humanos fue la creación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, CONADEP, presidida por el escritor Ernesto Sábato. Fue diseñada como una comisión presidencial independiente cuya misión era obtener información sobre los desaparecidos, muchos de cuyos familiares todavía los buscaban. Nuevamente, el movimiento de derechos humanos se opuso a la medida porque quería que el Congreso Nacional estableciera una comisión para investigar el paradero de los desaparecidos, ya que pensaban que una comisión del Congreso tendría poder de convocar a testigos y podría entonces convocar a muchos militares que participaron en la represión, mientras que una comisión presidencial carecía de esa actividad, de esa capacidad. Otra vez, el movimiento de derechos humanos se opuso a la comisión presidencial. Algunos decidieron no participar en ella porque pensaban que la comisión de hecho ayudaba a los violadores de derechos humanos porque les permitía esconder sus delitos. Hoy sabemos que la comisión presidencial CONADEP fue un acierto. Destacados activistas en los derechos humanos fueron miembros de la comisión, entre ellos el rabino Marshall Mayer, quien personalmente visitó embajadas y consulados argentinos en Estados Unidos recabando información sobre casos. La comisión completó rápidamente su cometido de encontrar y clasificar información importante que se usó en el juicio y en juicios subsiguientes, como los juicios de la verdad, la mega causa ESMA, el Vesubio, etc. Y en eso tuvo la valiosa colaboración de las organizaciones de derechos humanos. No hay duda de que el juicio de la Junta Militar fue un hito importante para la justicia argentina. Mi padre declaró por 1 hora y media durante el juicio y vi que en la película de Ulises aparece en 4 oportunidades. Declaró sobre el caso particular de su hija e informó sobre sus entrevistas con jefes militares de alto rango, incluyendo el almirante Macera, quien fue el jefe de la Armada de 1976 a 1978 y fue condenado a prisión perpetua en el juicio. Emilio mencionó, entre otras cosas, que el coronel del ejército Roberto Valdés, y esto me parece increíble, le había mencionado que en el momento que él lo fue a ver, tenía en los sótanos del edificio del ejército, donde fue la entrevista, a 33 hijos de militares que no iban a volver a ver la luz del día. También declararon en el juicio los padres o hermanos de las otras 6 personas que mencioné anteriormente que habían sido detenidas con mi hermana. Mis hermanos, Mercedes y Javier, así como otros familiares del grupo de Mónica, también declararon en juicios sucesivos, como la mega causa ESMA, en la cual Federico Gaitán trabajó, ya que supimos por 2 sacerdotes de la villa que fueron secuestrados y liberados 4 meses después, que los 7 compañeros, incluyendo por supuesto mi hermana, habían estado allí. Además, supimos por el oficial de la Marina Adolfo Silingo,
con quien mis padres se entrevistaron varias veces, que probablemente Mónica y sus compañeros fueron dopados y arrojados al mar. Emilio no estuvo contento con el veredicto, ya que se absolvió a 4 de los 9 miembros de las juntas militares que gobernaron Argentina entre 1976 y 1983. Pero por otro lado, comentaba que la variedad en la sentencia era una prueba más que los jueces actuaron siguiendo pautas de justicia y no políticas, y que las sentencias contribuyeron a fortalecer la confianza en la justicia. El impacto del juicio a las juntas no solo marcó un precedente en la historia argentina, también resonó profundamente a nivel internacional. El proceso judicial se convirtió en un modelo de la justicia transicional y en un símbolo de resistencia frente a la impunidad. Muchos países que enfrentaron violaciones masivas a los derechos humanos miraron hacia Argentina, buscando lecciones sobre cómo abordar sus propios casos de injusticia. Además, la publicación del informe Nunca Más, resultado del trabajo de la CONADEP, no solo sirvió como una herramienta en los juicios, sino que también ayudó a crear una memoria colectiva que definió una nueva etapa en la conciencia social argentina. Este documento sigue siendo un testimonio vital de las atrocidades cometidas por el Estado argentino y es un recordatorio constante de la importancia de proteger y promover los derechos humanos. Hoy en día se considera una lectura obligatoria tanto en el sistema educativo como en espacios de reflexión sobre derechos humanos. Es importante reconocer que las medidas adoptadas durante el gobierno de Alfonsín enfrentaron grandes desafíos, incluyendo amenazas y levantamientos militares, que pusieron en riesgo la estabilidad democrática una y otra vez. Sin embargo, esas decisiones, aunque controvertidas en su momento, demostraron ser fundamentales para construir un camino institucional que fortaleció la justicia y la democracia. El legado de esta época sigue vivo en la lucha cotidiana por un mundo más justo y respetuoso con la dignidad humana. Bueno, ahora voy a pasar a la donación que voy a hacer hoy a la Biblioteca Legal de la Universidad de American. ¿Okay? Me complace profundamente donar a la Biblioteca Legal de American University la colección de los diarios del juicio, que son 36, que mi padre enviaba a mi familia acá en Washington semanalmente por correo aéreo. Mi padre tenía mucho cariño y respeto por esta universidad y por el programa de derechos humanos en particular. Y la valoración era mutua, ya que en América lo querían mucho a él, especialmente los profesores Bob Goldman, Claudia Grossman y Tom Ferrer, que aunque estaba en otra universidad, también enseñaba en esta maestría. Tanto es así que mi padre propuso a Martín Abregu, joven abogado del CELS, que viniera a hacer su maestría en Derechos Humanos a esta escuela. A su regreso a Buenos Aires, Martín fue nombrado director ejecutivo del CELS y colaboró estrechamente con mi padre. Unos años después, Martín fue contratado por la Fundación Ford, donde hoy es vicepresidente de programas internacionales. La semana pasada llamé a Martín y me dijo que les transmitiera que él no solo está agradecido a mi padre por proponerle la idea de estudiar en American y ayudarlo a conseguirlo, también que está muy agradecido a American por la oportunidad de haber estudiado en esta casa. No dudo en pensar que mi padre estaría muy contento de saber que esta colección personal del diario del juicio ha encontrado su lugar en esta universidad para el uso de generaciones futuras. Porque este diario, con los archivos del juicio, que se publicó casi espontáneamente todas las semanas durante el juicio,
no solo muestra el dolor y sufrimientos de las víctimas, sino el coraje y también el coraje de los testimonios. La película del juicio también es una muestra de la entereza y el respeto por las instituciones, por la justicia y la democracia. A veces todos necesitamos saber que tal respeto es posible y que da sus frutos. Muchas gracias. Ahora voy a hacer entrega de esta caja que ya me dieron, pero I'd like to say just a few words of thanks to the Mignoni family for their gift of the full and original reporting of the trial of the juntas. I want to especially thank Isabel, who kept these copies safe and secure for almost 40 years. While the diario is available digitally through the Archivo Histórico de Revistas Argentinas, the originals represent the authentic and preserved publication in their historical context. They represent a physical connection to the historic past that online materials cannot do justice to. The digital versions do not show how these copies were mailed to Isabel by her father so long ago and so carefully and faithfully preserved. They are valuable as a resource for academic research and scholarship in transitional justice and human rights research. On behalf of the Washington College of Law and the Pence Law Library, I accept your generous donation. Bueno, muchas gracias. Me parece un momento muy emotivo, muy hermoso. Muchísimas gracias, Isabel. Thank you very much, Dean, for this amazing moment. And now I give the floor to Professor Méndez. Muchas gracias, Federico. Siempre necesito ayuda. Muchas gracias. Quiero empezar por agradecer a Federico, pero también a la academia, a Claudia y a Diego y a todo el equipo de la Academia de Derechos Humanos por este honor que me hacen de permitirme compartir este día con mi buena amiga Isabel Mignone, con Eileen Postar, con Ulises de la Orden. Y para mí creo que ya se están dando cuenta que este es un día muy emotivo. Lo dijo Federico, para todos los argentinos, ver y recordar estas cosas de hace 40 años es muy emotivo. Para mí especialmente lo es porque la relación que he tenido con ese juicio y con todos sus protagonistas me ha resultado en una carrera profesional y docente en derechos humanos que lleva ya muchos años. Y por lo mismo, ahora que tenemos un recurso bibliográfico realmente importantísimo en nuestra biblioteca, en esta colección del llamado Diario del Juicio, creo que deberíamos alentar a Isabel también a publicar o por lo menos imprimir el discurso que nos acaba de dar, que es realmente muy importante, muy meritorio y muy estrictamente práctico y jurídico al mismo tiempo, porque lo podemos usar para explicar cuando nos preguntan lo que pasó hace 40 años en la Argentina, cuando la sociedad decidió que las violaciones del pasado inmediato no podían quedar impunes, no debían quedar impunes. En la academia, como ustedes saben, yo enseño la materia de impunidad y justicia. Mi parte de ello tiene que ver con lo que llamamos justicia de transición o justicia transicional,
que enseño también en otros ámbitos, tanto en inglés como en castellano, y creo que un resumen como el que nos acaba de dar Isabel podría ser de mucho valor didáctico y pedagógico. Por eso Bueno, sí, cómo no. Voy a mandarle una copia ¿no? a Federico. Bueno, muchas gracias. Digamos. La película que hemos visto en parte hoy es también un recurso documental y artístico de gran valor, me parece que es importante destacar que la parte visual del diario del juicio se transmitió todos los días en Buenos Aires por televisión, pero sin audio. Esa era la disposición que el tribunal ordenó en ese momento. Entonces el diario del juicio servía como complemento muy importante día a día para que se supiera que esas imágenes que se veían todos los días en la televisión tenían un respaldo auditivo muy importante. Y me parece que es toda una proeza técnica la que Ulises nos describió, de poder, digamos, combinar audio y video y de hacerlo además de una manera tan impactante como me parece que lo que hemos visto hoy demuestra. En cuanto al diario del juicio, bueno, en cuanto al juicio mismo, quiero decir que es importante leer el diario del juicio y ver la película de Ulises, ver también Argentina 1985, me parece que realmente vale la pena ver, pero también es importante leer la sentencia de la Cámara Federal de Buenos Aires cuando condena a 5 de los 9 imputados. Y destacar también, primero es importante como pieza jurídica, por la descripción de cómo el derecho argentino recibe del derecho internacional la noción de crímenes de lesa humanidad, la traduce en los hechos concretos mismos y le impone consecuencias jurídicas muy importantes, entre ellos obviamente que la impunidad simplemente es intolerable, la impunidad para los crímenes de lesa humanidad. Y por eso el juicio, pero la sentencia también, representan un hito importantísimo en la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos al derecho interno, y particularmente porque supera la noción que a todos nos falta y nos asaltó también en ese momento, de que simplemente un legado histórico tan multitudinario de violaciones y con tantas víctimas y con tantos victimarios, era simplemente imposible de hacer en condiciones de debido proceso y juicio justo. La Cámara Federal, presidida por el doctor Daslanian, nos demostró que sí era posible. Y yo creo que es importante destacar también que es cierto que 4 de los 9 fueron absueltos, pero fueron absueltos en su carácter de comandantes de las respectivas fuerzas, porque la sentencia también remite a los tribunales inferiores las causas que quedan abiertas en ese momento, en los cuales esos mismos 4 absueltos habían participado no como comandantes, pero sí en otras funciones en las 3 fuerzas. Y ellos, como Galtieri, por ejemplo, fueron condenados, no, de nuevo, no por los mismos delitos, obviamente, sino por delitos que ellos mismos habían cometido. Me parece muy importante destacar que es cierto, como dijo Ulises, que hubo altibajos y marchas y contramarchas. Tuvimos, después de la democracia, años de impunidad.
pero lo que describe Isabel demuestra que el movimiento de derechos humanos consiguió ampliar su agenda hacia círculos cada vez más grandes de la sociedad y que esos círculos más grandes de la sociedad abrazaron la idea de la justicia y del nunca más y permitieron que más adelante, con otras decisiones judiciales también ejemplares, se reabrieran juicios contra otros que habían quedado pendientes y que tenemos todavía al día de hoy algo de 1.200 o 1.300 condenados por delitos, crímenes de lesa humanidad, más un 10 o un 15% por lo menos de absueltos, que significa también que en todos esos juicios también hubo juicios justos. De manera que me parece a mí muy importante que leamos esa sentencia y que repasemos también las actuaciones posteriores, especialmente del 2004 en adelante, cuando la Corte Suprema de la Argentina declara la nulidad de las amnistías que se habían pasado y ordena reabrir los juicios. Además de este recurso bibliográfico al que mencioné, tenemos acá en American University por un año más, por lo menos, un recurso humano importantísimo. Federico actuó en el caso ESMA, como ya se mencionó, y tiene una brillante trayectoria como abogado y como partícipe de los procesamientos, y espero que eso se refleje en la tesis que está escribiendo. Pero fundamentalmente, mientras lo tengamos acá, tenemos que consultarlo, tenemos que pedirle también que produzca productos intelectuales y jurídicos importantes, porque lo vamos a aprovechar mucho nosotros, pero lo van a aprovechar mucho otros estudiosos de la justicia y de los derechos humanos. Por último, quiero decir que Isabel dijo, por supuesto muy acertadamente, que Emilio Mignone y yo fuimos amigos. Yo quiero decir que ahora que ya cumplí 80 años, he tenido muchos mentores y mucha gente a la que admiro, pero además de preciarme de la amistad que Emilio me dispensó, quiero decir que Emilio fue un gran mentor mío, un modelo a seguir, si se quiere, que es difícil describir en palabras el efecto que ha tenido sobre mí, sobre mi carrera, sobre mi trabajo posterior, pero que no puedo dejar de recordar hoy. Y para los que quieran saber quién fue y qué hizo Emilio Mignone, tenemos el libro de Mario del Carril, el esposo de Isabel, que es una biografía de Emilio Mignone que les recomiendo que lean, porque es para todos los que tenemos una vocación por los derechos humanos, conocer la vida y los esfuerzos de personas como Emilio Mignone son de una gran importancia. Y además, por último, yo quiero agregar a eso simplemente que Emilio, antes de ser padre de una persona desaparecida, ya era una figura muy prominente en la Argentina, era un educador muy conocido, fundador de universidades y especialmente un excelente abogado constitucionalista, que la tragedia de la desaparición forzada de personas lo llevó al mundo de los derechos humanos. Pero esa tragedia, que es también la tragedia de todos los desaparecidos y de los desaparecidos que todavía no hemos podido encontrar aún hoy después de todos estos esfuerzos. Pero es una tragedia también que nos llena de entusiasmo por trabajar por la verdad, por la justicia y por el nunca más. Muchas gracias. Bueno, ya estamos terminando en punto, puntualidad perfecta, algo muy importante para estos eventos.
Muchísimas gracias, fue hermoso, mucho más de lo que esperaba y gracias a ustedes por haber venido. Esperemos que estas actividades se repitan. Tenemos la suerte de contar con una universidad con las puertas abiertas, con la academia, con el Centro de Derechos Humanos y Derecho Internacional que conduce el profesor Bertoni, con la la Oficina de Crímenes de Guerra que conduce la profesora Susana Sacouto y con un montón de espacios para poder ejercitar la memoria y el compromiso académico y político con los derechos humanos. Muchas gracias a todos.